Estamos de vuelta ya en Expertos del Deporte para entrar a toda la información internacional. Antes de ello, de entrar a la información como tal, seguimos invitándolo a que usted nos siga en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Expertos del Deporte y en Twitter estamos como @edeportesgt. Saludos súper especiales para todos los que nos están escribiendo, dando sus puntos de vista. También a Jordani de la Rosa, a un tío mío, pues que ahí me dijo que cuándo me vas a mandar saludos. Pues ahí saludos hasta donde nos esté viendo. Y ahora sí nosotros entramos con mucha más información y lo hacemos en la NFL porque ya se disputaron la serie de comodines. En la Liga Americana juegan este sábado Kansas City ante Houston, Texas. También en la otra llave Cincinnati Bengals ante los Pittsburgh Steelers. Y los ganadores de estos dos encuentros se estarán enfrentando ante Broncos y ante los Patriotas. También en la Liga Nacional juegan el día domingo. Los encuentros serán entre los Minnesota y Seattle. Y en la otra llave, Washington Redskins contra los Empacadores de Green Bay. Ellos estarán pues buscando ganar para enfrentar a los Panthers y a los Cardinals, que son los otros dos que están esperando a ver quién es el rival. Pero vamos a ver la nota para que usted conozca todo lo que va a suceder este fin de semana en la NFL, en la serie de comodines. Este sábado arrancarán los playoffs de la NFL con la ronda de comodines. Primero será el turno de la Liga Americana, donde se darán a conocer los rivales de los Broncos y los Patriots en la próxima ronda, cuando se enfrenten los Kansas City Chiefs y los Houston Texans, que ya se enfrentaron en la semana 1, con victoria para los de Kansas. Pero los Chiefs cuentan con un dato negativo, siendo el equipo que más partidos de postemporada consecutivos ha perdido con 8, habiendo ganado el último en el 93. Por otro lado, los Cincinnati Bengals se enfrentarán por tercera ocasión en la temporada a los Pittsburgh Steelers, siendo el saldo de estos encuentros una victoria por lado. En la semana 8 los Bengals vencieron 16-10, mientras que en la 14 fueron los acereros quienes se impusieron 33-20. Cincinnati además llega en una situación similar a la de los Chiefs, quienes desde el 90 no ganan un partido de postemporada, sumando 7 derrotas al hilo. La Liga Nacional por su parte conocerá a los rivales de Carolina y San Luis el domingo, cuando se enfrenten en los Minnesota Vikings ante los Seattle Seahawks, en el segundo duelo entre ambos de esta temporada, donde los halcones marinos aplastaron a los vikingos 38-7 en la semana 13. Seattle cuenta con Russell Wilson, que terminó la temporada de manera extraordinaria, además de que recuperó a su corredor Marshawn Lynch, que no jugaba desde la semana 10 por una hernia, aunque Minnesota no se queda atrás, ya que cuenta con el único corredor en postemporada que corrió para más de 1000 yardas, Adrian Peterson. Finalmente los Washington Redskins recibirán a los Green Bay Packers. Washington cuenta en sus filas con el mejor quarterback desde la semana 7, con el mejor porcentaje en pases completos, yardas por intento y diferencial entre touchdowns e intercepciones, que combinado con la casi inexistente ofensiva de los Packers, que en los últimos 2 partidos permitieron más de 5 capturas por encuentro, hacen favoritos a los Redskins. Mucha actividad de la NFL, la verdad de que va a estar vibrantes estos duelos porque pues, ya van llegando a lo que esperan todos, llegar hasta el supertazón. Ya es poco lo que le queda a la NFL, pero de mi parte pues con esto me despido. Herbert de la Rosa, un enorme gusto y placer haber compartido con ustedes, pero nos vamos al cierre de este programa porque la Copa del Rey y la Capital One pues también tuvo participación y esta información se la traslada Luis y Everaldo Valencia. Qué bien, gracias Herbert, muy amable. Sí, qué pronunciación la que tiene Herbert ahora. Sí, poco a poco. La NFL la terminología ya es diferente. El gordito empezó bien el año. Felicidades Herbert. El fofiño por ahí dice al público que está aquí atrás de las cámaras. Sí, tenemos que hablar de lo que sucedió en la Copa del Rey. Ya no hay participación de alguien por ahí. Sí, la verdad es de que en la mesa quedó eliminado el Real Madrid por aquella alineación indebida de Cherisev, el ruso, que pues no debía haber sido alineado por la sanción que arrastraba del equipo anterior con el que había estado. Yo creo que esas cosas a ese nivel no se deben dejar pasar por alto. Bueno, pero acordate que en ese momentito había un desorden total. Ahorita ya vinieron a poner orden. Ahorita ya llegó Sisu a poner orden a la cancha, a poner orden en el Madrid y pues esperemos que esto sea reflejado ya en unos partidos de la Liga. Ahorita estamos hablando específicamente de la Copa del Rey. Exacto. Donde vamos a tocar algunos resultados importantes. El Barcelona le gana 4-1 al Español. Empieza perdiendo el Barcelona. Sí, empieza perdiendo al minuto 8. Caicedo anota ese gol, pero después
2 joyas de goles, una Doblete. por el tiro libre, fue un golazo, la definición del primero, pero el pase magistral que le da Iniesta, Suárez distrae la marca, quiere entrar por la Muy banda bien. y se cruza al centro Messi, muy buen Aparte gol. ya rompió un récord también, Sí, ya exacto. pasó creo que a Ronaldinho Sí. en cuanto a anotaciones de tiro libre. De tiro libre, exactamente. Creo que con eran el Barcelona. 19 tenía por ahí Ronaldinho. Ahora convirtió 20 me parece, 21 Messi, me 21, parece por ahí, exactamente. Por ahí está la nota, pero fue un golazo de Messi. La nota, siempre hay una nota Exacto. negra, digámosle, roja o antifútbol. Antifútbol. Lo que hace Anti-fair Suárez. play. Exactamente, lo que hace Suárez. 18 meses tranquilo Sí. en el Barcelona, pero creo que se le salió un poco ahora, insultó a los jugadores del Español, Sí. eso terminó en una trifulca en los camerinos. Más que todo la trifulca era con el portero, luego del pisotón Del que le da el pisotón, arquero a Messi, que exacto. también estuvo malo, pero no pudo controlarse Suárez y estar tranquilo, y pues parece que van a ser van a ser entre 3 y 4 jornadas. y 4 jornadas. Pero de Copa del Rey. Así es. Exacto. Sí, pues sí, porque viene la sanción a la... De parte de la Federación Española. Exactamente. No de la Liga. No de la Liga. Exacto. Dentro de los otros partidos también el Athletic de Bilbao le gana 3-2 al Villarreal. El Mirandés también 1-1 con el Deportivo. Valencia ya casi aseguró su pase, igual que el Barcelona, 4-0 al Granada. Pobre Granada, al Granada le tocó el Valencia, lo goleó, y ahorita en Liga, ya vamos a hablar, le toca al Barcelona, Le toca al en Barcelona. Camp Nou. Exacto. Y el Betis, lo que me llama la atención es el clásico o el derbi de Sevilla, el Betis de Sevilla 0 y el Sevilla 2. De visita me parece que el Sevilla ya iba encaminada porque reciben en el Sánchez Pizjuán. Y lo que hablaba del Barcelona y el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid, dentro de los más destacados, 1-1 en ese derbi madrileño también. Exactamente, solo estamos a expensas Sí. de 2 partidos. Exactamente. Normales. Normales, la verdad es de que por ahí llamativos también, pero ¿qué te parece si vamos a ver? Antes nos falta todavía la Capital One Cup. No, ya me quería ir. Yo te iba a la- decir, no solo Herbert te la mencionó Sí, también, sí, la Herbert. Capital One Cup, como dice él, o sea, el Exacto, acento sí, es sí, inglés. totalmente, inglés, Él no dice inglés. water o water, como No, dicen no, los... Él exacto. dice guata, Guata, como dicen los exactamente. ingleses. El Capital One Cup. Exactamente, donde los resultados, pues el Stoke City cae 0-1 contra el Liverpool. De visita, el De Liverpool. Visita el Liverpool, un resultado importantísimo. Y el Everton le gana 2-1 al Manchester City. Sí, el Manchester City recibirá la vuelta el 27 de enero en el Etihad Stadium, y por ahí pues 26 y 27 son los 26 y 27, mientras que lo de la Copa del Rey del 12 al 14 los partidos de vuelta. Así es, 12 al 14. Y aquí está la nota completa que le hemos preparado en Expertos del Deporte. Los octavos de final de la Copa del Rey en su edición 2015-2016 dieron inicio el pasado miércoles con 2 partidos de ida donde el Athletic Club de Bilbao derrotó en casa 3-2 al Villarreal en un vibrante duelo, el cual iba perdiendo al final de la primera parte, pero que tras una excelente etapa de complemento consiguió darle vuelta para llevarse la victoria para la vuelta que se desarrollará en el Madrigal el próximo 13 de enero. Por su parte, el Mirandés no pasó del empate a un gol ante el Deportivo La Coruña. El Valencia en Mestalla le propinó una contundente derrota de 4-0 al Granada con triplete de Álvaro Negredo y uno más de Rodrigo, y casi aseguró su pase a siguiente ronda. El Betis no pudo de local y cayó ante el Sevilla 2-0 en el derbi de aquella ciudad. El Rayo Vallecano no pudo ante el Atlético de Madrid en casa y terminó cediendo el empate a un gol, con lo que complicó su pase, ya que los colchoneros recibirán en el Calderón a los de Vallecas el próximo 14 de enero. El Barcelona por su parte saldó la deuda del empate en la Liga ante el Español y le propinó un categórico 4-1 en el Camp Nou, con anotaciones de Messi al 12 y al 43 de tiro libre, mientras que Piqué puso el tercero al 49 y Neymar selló la victoria al 88. Por los periquitos, Caicedo había puesto el 1-0 transitorio al minuto 8 de juego. El jueves se completaron los encuentros de ida con la victoria del Celta 0-3 de visita ante el Cádiz y la derrota del local del Eibar 2-3 ante Las Palmas. En Inglaterra también se disputó la Capital One Cup en su fase de semifinales, donde el martes el Stoke City cayó en casa ante Liverpool con anotaciones de Ibe al minuto 37, con lo que los Reds parten con ventaja para la vuelta que se disputará el 26 de enero. El Manchester City no pudo en su visita al Everton tras caer 2-1 con anotaciones de Funes Mori al 45 y Lukaku al 78 por los Blues, mientras que el empate transitorio de los Citizens lo había marcado Navas al 76. La vuelta se disputará el miércoles 27 de enero en el Etihad Stadium.
Y siguiendo con el informe internacional, nos toca hablar de la previa de lo que va a suceder en las ligas internacionales. Empezamos con la Liga BBVA, ¿te parece? Donde hay partidos importantísimos. Sí, partidos importantísimos. Inicia tempranito a las 9 de la mañana. Lo que hablabas, perdón. Sí, lo que hablabas. Exactamente. El Barcelona recibe en Camp Nou luego de esa victoria 4-1 sobre el Español y la derrota de 4-0 ante el Valencia. El Granada visita el Camp Nou. Y pues el Real Madrid ante el Deportivo, debut de Zizou. Debut de Zizou, hay mucha expectativa por este cambio. No siento que existiera o va a existir un cambio radical. Exacto. Radical porque es paulatina, aunque en los equipos se dejan a veces entrelazar o entremañar algunas situaciones, podremos ver una actitud diferente de los jugadores en la cancha del Madrid. Esto quiere decir dándole el respaldo a Zizou y dándole el espaldarazo como se le había dado a Benítez por ciertos conflictos que existían dentro del camerino y dentro de la dirección técnica. Otro partido que se va a realizar, o dos partidos, es el Villarreal recibiendo al Sporting y el Celta recibiendo al Atlético. Ahí los 5 mejores lugares de la BBVA y sobre todo que el Atlético líder contra el quinto, que es el Celta, que también está pegadito ahí a los líderes. Está pegadito. Que fue líder al inicio, ¿te recordás? El Celta fue unas jornadas. Sí, unas jornadas líder. Y también seguimos con la Serie A de Italia, porque acordémonos de que la Bundesliga hasta el 22 de enero siguió un descanso. Sí, no, pero un descanso previo. Sí, un descanso previo, la verdad. Y en Inglaterra, pues que se va a disputar la FA Cup. Ya el lunes le traeremos los resultados más interesantes. Hubo jornada media semana, rapidito repasamos los resultados. La Juventus le ganó 3-0 al Hellas Verona y con esto sigue su ascenso increíble la Juventus y ya es cuarto en la liga. Ya, pero va espeluznante. Espeluznante, de como verdad. Efervescencia. Sí, la Fiorentina le ganó 3-1 al Palermo de visita. Chievo y Roma en un partidazo 3-3. 3-3. Otro partido. empate para la Roma. No pierde mucho la Roma, pero empata demasiado. Y ya es quinto en la tabla después de ser líder también muchas jornadas. El Inter le ganó de visita al Empoli y el Napoli 2-1 al Torino. Pero tenemos jornada 19. Así, la jornada 19 arranca la Fiorentina versus Lazio y este es el partidazo de la jornada. Sí. Roma-Milán. A ver si no es otro empate para la Roma. Roma-Milán, bueno, posiblemente. Sí. Pero él va a estar jugando en casa. El Inter va a recibir a Sassuolo, el Frosinone versus el Napoli y cerramos con la Sampdoria recibiendo a la Juventus. Ahí los mejores 5 puestos también de la Serie A de Italia, pero acá tenemos toda la información de lo que se viene el fin de semana. Así es. Luego de la jornada 18 disputada a media semana en la Serie A, donde el Inter continúa de líder tras su victoria 1-0 ante el Empoli. El Calcio vivirá este fin de semana la jornada 19, donde los encuentros que más destacan son el de la Fiorentina recibiendo a la Lazio en el Artemio Franchi. La Roma recibirá en el Olímpico al Milan en el duelo de la jornada y el líder en el Giuseppe Meazza le hará los honores al Sassuolo. Todo esto el sábado, mientras que el domingo el Napoli visitará la cancha del Frosinone en busca de mantenerse al lado de la Fiorentina en su cacería por el liderato del Inter. Mientras que la Juventus, que ha ingresado en una racha positiva donde ha escalado hasta la cuarta casilla, visitará a la Sampdoria. En la Liga BBVA de España, el Barcelona recibirá el sábado al Granada en el Camp Nou, en busca de recuperar el primer lugar de la tabla. Mientras que el Real Madrid recibirá al Deportivo La Coruña en el Bernabéu, partido que además marcará el debut de Zinedine Zidane en el banquillo merengue. El Villarreal, que busca acercarse a los líderes, recibirá en casa al Sporting. Mientras que el líder Atlético de Madrid buscará conservar la cima una jornada más, cuando visite al Celta de Vigo el domingo. Bueno, nosotros hemos llegado al final de este programa, hemos recorrido toda la información nacional e internacional en el deporte y algunos temas de índole conflictivo. O extrafutbolísticos. O extrafutbolísticos, exactamente. Nosotros nos despedimos de ustedes, que pasen un feliz fin de semana. Nos vemos aquí el lunes, a las 8:30, siempre acá en Canal 33 de Tigo Star. Así es, Everaldo, la verdad que nos despedimos de todos ustedes en este primer programa de lleno en el año. Regresaremos el próximo sábado con toda la información. El próximo lunes. El próximo sábado vamos a trabajar nosotros, pero el próximo lunes les traeremos todo el programa a las 8:30 de la noche. Un saludo muy especial ahí que tuvimos compañía hoy en el set, la verdad que... Compañía femenina. Compañía femenina, muy agradable, la verdad. Y la verdad que a Marcelo Saraiva y a sus muchachos también, a Joshua que estuvo acompañándonos, la verdad que interesante entrevista tuvimos hoy para empezar el año de lleno. Herbert. Así es, Herbert. Así es. Me despido de ustedes, Luis. La verdad de que sí, un placer haber traído toda la información. Te cuento, cumplí una promesa. Quiero ver. La mamá de Joshua puso, ahí está mi goleador, y yo le dije, lo vamos a tener en Expertos del Deporte, y me dijo, eso esperamos. Entonces, esa expresión. Aquí está. Sí, no, la verdad que un placer haber tenido, como lo decía, en casa llena y conocer que desde pequeños cómo traen ya el pensamiento de cómo triunfar, hacia dónde quieren llegar hablando del fútbol y
sobre todo pues el esfuerzo que tienen que tener. Muy interesante esta entrevista que usted la pudo tener a través de Canal 33, así que el lunes con mucha más información. Así es, nos vemos el lunes, pásela bien.